Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y voy a hablar del ciclo ovárico. Primero presentar el ciclo ovárico. El ciclo ovárico tiene un paralelismo con el ciclo endometrial. En los primeros 4 días, cuando se está produciendo la fase hemorrágica, el folículo primordial empieza a crecer. En torno al quinto o séptimo día se selecciona un folículo de Graf que sigue creciendo y en torno al 14 días, en el 14 días se produce la ovulación. Luego ya en la fase secretora es la progesterona y los estrógenos del cuerpo lúteo los que van a hacer que se produzca esta fase secretora hasta que cuando no se ha producido el embarazo degenere en torno al 28 días y se produzca la fase hemorrágica porque disminuyen estrógenos y progesterona y vuelve a aumentar la FSH y la LH. Vamos a ver detenidamente el crecimiento, el folículo, la fase, el ciclo ovárico. Las gónadas constan, los ovarios, de dos partes, una parte medular y una corteza donde se encuentran las células germinales. Estas células germinales en la fase fetal van a ir dividiéndose por mitosis hasta que alcanzan unos 7 millones. Estas células que han alcanzado unos 7 millones van a entrar posteriormente en una fase de mitosis. En esta fase de mitosis va a llegar un momento en el que de meiosis en el que los cromosomas homólogos estén apareados en la fase de diploteno. Entonces, al final de la profase de la primera división meiótica, van a quedar separados. Van a quedar separados hasta que lleguen a la pubertad. Y en la pubertad, cuando se produzca la ovulación, van a empezar a continuar la fase de meiosis. Bien. Pero estas células germinales van a producir, en la fase, van a constituirse en folículos de primer orden, y estos folículos de primer orden son los que había mencionado, que son los que están parados en la meiosis al final de la fase de profase. Son estos de aquí, que los vemos aquí. Estos son folículos de primer orden, y aquí hay células germinales al lado. Los folículos de primer orden constan de una granulosa, una célula de una granulosa constituida por células epiteliales, y de un mesénquima alrededor que constituirá posteriormente la teca. Estos folículos primordiales van a ir atresiándose por distintas causas, por apoptosis, porque se agotan, por infinidad de causas van disminuyendo su número. Tenemos que explicar que estos folículos primordiales, según cuál sea la reserva ovárica, es decir, de estos 7 millones que van disminuyendo progresivamente, y de estos folículos de primer orden, cuanto más haya, van a secretar una hormona que es la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana va a hacer que cuando comience el ciclo ovulatorio existan unos folículos con una cohorte determinada de ovocitos. Estos ovocitos, que haya más folículos, que se produzca en el ovario el desarrollo de más folículos con los respectivos ovocitos. Ahora en torno a 8, pero a medida que aumente la edad y disminuya el número de folículos de primer orden, se irán desarrollando, a medida que disminuya la reserva ovárica, se irán desarrollando menos, una cohorte de menos. Entonces, aquí vemos un folículo prefolicular, que son estos folículos que se van a desarrollar a partir de los folículos de primer orden, de los folículos primordiales,
Y este folículo prefolicular está compuesto de lo siguiente. Está compuesto en el exterior de una capa de teca que tiene dos partes, una teca interna y una teca externa. La teca externa simplemente es una cápsula. La capa interna es una capa con importantes funciones hormonales, ya que ahí se encuentran receptores de LH. Estos receptores de LH van a producir andrógenos. Más dentro se encuentra la granulosa, y en la granulosa lo que hay es receptores de FSH. Estos receptores de FSH van a hacer que se produzca estradiol, pero este estradiol que se produce de la siguiente manera. Se produce porque los andrógenos que se producen en la teca interna con el estímulo de LH va a hacer que se transformen en estrógenos en la granulosa por la FSH. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va a seleccionar el folículo dominante o preovulatorio. El folículo dominante o preovulatorio se selecciona, como estábamos intentando explicar antes, se selecciona porque los andrógenos producidos en la teca interna van a pasar por unas uniones, por unos espacios que hay, por las junctions, van a pasar a la granulosa, y en la granulosa se van a convertir por acción de la FSH que produce una aromatasa en estrógenos, andrógenos en estrógenos. Es muy importante que haya un número importante de receptores para FSH, porque en esto consiste la clave de la selección del folículo dominante. Posteriormente al quinto día, en torno al séptimo día, va a disminuir la FSH, pero cuanto más receptores de FSH va a haber, hará que el folículo que tenga más receptores de FSH convierta a los andrógenos que hay en estrógenos mayormente, y este va a ser el folículo dominante que se va a seleccionar. El folículo dominante, el folículo de Graf que se va a seleccionar y llega al folículo dominante. En el folículo dominante se van a producir dos picos, un pico de FSH y un pico de LH en torno a 14 días. El pico de LH va a producir un aumento de los receptores de LH y va a propiciar que se produzca la acción del pico de LH, que voy a explicar a continuación. Aquí vemos cómo en torno al 14 días se produce un pico de FSH y aproximadamente un pico de LH. Bien, las consecuencias del pico de FSH, aparte de aumentar los receptores para que el pico de LH tenga efecto, van a ser: aumenta el líquido folicular, la presión del líquido folicular que había en el antro, que era una parte periférica, una parte central del folículo de Graf. El folículo de Graf tenía estas partes: una teca, una granulosa, aquí dentro tenía un ovocito rodeado por la membrana pelúcida que será muy importante para que la atraviese el espermatozoide, y aquí tenía un antro que era líquido. Pues bien, pues aumenta el líquido folicular, la primera división meiótica continúa, se produce la primera división meiótica y se forma un ovocito, un óvulo y un primer corpúsculo polar. Esta división meiótica concluirá
si se produce la ovulación, se produce la fecundación. Hasta que se produzca la fecundación no concluirá la segunda división meiótica, pero la primera división meiótica se produce. Aparte se produce por la FSH progesterona. Y todo esto induce, como he dicho, la FSH, el pico del LH, que va a producir un aumento de la libido en el momento justo de la ovulación, y va a producir un aumento de enzimas proteolíticas para que se rompa el folículo de Grath y salga el ovocito del antro. Posteriormente, como hemos dicho anteriormente, se produce el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo que veis aquí, o cuerpo lúteo, se produce cuando los estrógenos y la progesterona están elevados. Paralelamente a la fase secretoria se produce esto. La FSH y la LH están bajas, pero si hay embarazo, la placenta, el trofoblasto, va a producir la gonadotrofina coriónica. La gonadotrofina coriónica necesaria para que vaya anidando y desarrollando en las primeras fases del embrión. Y finalmente, si no se ha producido gonadotrofina coriónica, va a degenerar el cuerpo lúteo y va a formar el cuerpo alsbícan. Entonces va a volver a aumentar la FSH y el LH porque no se produce progesterona y estrógenos. Si se entra otra vez al comienzo del ciclo en el desarrollo de folículos y en la primera fase, el comienzo de la fase hemorrágica. Si este vídeo os ha gustado, podéis darle a me gusta, compartir o seguirme más vídeos que tengo de esta de otras materias. Además, podéis regularizar la velocidad del vídeo en la parte de la derecha de arriba del menú de YouTube. Además, os recomiendo repetir el vídeo si algún concepto no os ha quedado claro o queréis memorizarlo.